¿Sabías que una de las figuras más influyentes del cristianismo moderno, Billy Graham, hizo comentarios que generaron debate sobre los gatos? Aunque pueda parecer sorprendente, sus palabras tocan un tema más profundo: el lugar de toda la creación en el plan divino. En Romanos 8:19 leemos: la creación aguarda con gran impaciencia que se manifiesten los hijos de Dios. Este versículo nos revela que no solo los humanos, sino toda criatura está entrelazada en la esperanza de redención y propósito eterno. Hoy exploraremos el verdadero significado espiritual detrás de las palabras de Billy Graham y cómo incluso los animales domésticos pueden enseñarnos sobre el amor y la intención de Dios. Demostraremos cómo estas ideas no solo amplían nuestra visión del reino, sino que también nos invitan a una reflexión más profunda sobre el cuidado, la compasión y la eternidad. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso a través de un gato? Desde el principio de la creación, Dios contempló con amor todo lo que había formado. En Génesis 1:25 se nos dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Esta declaración no es menor. Es una afirmación directa del valor espiritual que cada ser viviente tiene ante los ojos del Creador. Nada fue creado por accidente. Nada fue producto del azar. Cada criatura, desde el león más imponente hasta el más silencioso de los gatos domésticos, fue formada con un propósito dentro del diseño divino. Esta verdad es el punto de partida para entender por qué incluso un simple gato puede tener un lugar significativo en nuestra vida espiritual. Cuando miramos a un gato, muchos solo ven un animal. Algunos lo consideran indiferente, incluso arrogante. Pero si observamos con los ojos del Espíritu, si afilamos nuestra percepción a la luz de las Escrituras, descubrimos que detrás de cada criatura hay una intención divina que refleja algo del carácter de Dios. En el libro de Job, capítulo 12, versículos 7 al 10, se nos exhorta de manera sorprendente: pero pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Quién no sabe que en todo esto está la mano de Jehová? Que en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Este pasaje no deja lugar a dudas. Los animales son testigos silenciosos de la gloria de Dios. Son maestros inadvertidos que en su existencia misma proclaman la sabiduría y el poder del Altísimo. Muchas veces limitamos la espiritualidad a los grandes actos de fe, a las palabras elevadas o a las manifestaciones espectaculares. Pero la Biblia nos muestra otra dimensión, una más íntima, más cotidiana. Dios no solo se revela en lo sobrenatural, también se manifiesta en lo sencillo. La ternura de un cachorro, el canto de un ave al amanecer, la mirada serena de un gato que duerme a nuestros pies. En cada uno de estos detalles palpita una porción de la bondad divina. ¿Cómo no ver a Dios en ellos si fue Él quien les dio el soplo de vida? Hay quienes preguntan si estos animales sienten, si tienen emociones, si pueden amar. No es necesario estudiar teología para comprenderlo. Basta con convivir con ellos, con detenerse a observar. ¿Quién no ha sido consolado alguna vez por su mascota en un momento de tristeza? ¿Quién no ha sentido que, sin palabras, un animal le ha ofrecido compañía sincera, libre de juicios, de intereses o de condiciones? En Proverbios 12:10 leemos: el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Esta enseñanza nos revela que la sensibilidad hacia los animales es una señal de justicia, de alineación con el corazón compasivo de Dios. Billy Graham, uno de los predicadores más influyentes del siglo XX, comprendió esta conexión espiritual entre los seres humanos y los animales. En varias ocasiones,
se le preguntó si las mascotas estarían en el cielo, y su respuesta, aunque simple, estaba cargada de esperanza. Si tener a tu mascota en el cielo es necesario para tu felicidad, entonces estoy seguro de que estará allí. Esta frase tocó miles de corazones porque no se trata solo de mascotas. Se trata de amor. Se trata de comprender que el reino de Dios no es una experiencia fría ni abstracta, sino una restauración total de todo lo que alguna vez fue bueno y amado. En Isaías 11, 6, 9, el profeta describe un mundo futuro en el que la armonía reina entre las criaturas. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y un niño los pastoreará. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Este cuadro no es una metáfora vacía, es una imagen del reino restaurado, donde la paz de Dios no solo reconcilia a los hombres, sino también a toda la creación. Los animales están incluidos, no como elementos decorativos, sino como partícipes de la nueva realidad. Cuando escuchamos a Billy Graham hablar de estas cosas, no lo hacía desde la emoción, sino desde una profunda comprensión de la bondad de Dios. Él sabía que el carácter del Padre no es selectivo ni caprichoso. El Dios que se preocupa por los lirios del campo y las aves del cielo, como nos recuerda Mateo 6:26, es el mismo Dios que conoce nuestras lágrimas cuando despedimos a una mascota querida. Él está ahí, presente, sosteniendo incluso esos momentos en los que sentimos que el mundo nos arrebata algo irreemplazable. Hay testimonios de personas que, en medio de una depresión, encontraron consuelo en el ronroneo constante de un gato. Otros han relatado cómo, en sus últimos días de vida, sus mascotas no se separaban de su lecho. ¿Es esto solo una casualidad biológica? ¿O podría ser, como insinúa Romanos 8:22, que toda la creación gime a una esperando ser redimida? La Biblia nos sugiere que los animales también están en ese anhelo, que también ellos serán transformados en la gloria venidera, que el plan de salvación no es solo para nosotros, sino para todas las cosas, como lo expresa Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este entendimiento nos invita a ver nuestra relación con los animales bajo una nueva luz, no como una simple convivencia, sino como una cohabitación en la creación redimida. Cada acto de bondad hacia un ser viviente es una proclamación del reino. Cada vez que alimentas a tu gato, cuando lo acaricias, cuando le hablas con ternura, estás participando en esa obra invisible de restauración. Estás reflejando el amor de un Dios que se goza en los pequeños detalles, que se revela no solo en los templos, sino también en los hogares donde reina la compasión. Un día Jesús dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. Aunque hablaba de personas, ¿no podría aplicarse también a aquellos seres vivos que dependen completamente de nuestra voluntad? Cada gesto hacia ellos puede ser en el reino de Dios una semilla que germina eternamente. Recuerdo la historia de una anciana que vivía sola. Su único compañero era un gato que había rescatado de la calle. Pasaban los días juntos. Él se sentaba en su regazo cuando ella oraba, caminaba a su lado cuando leía la Biblia. Cuando ella enfermó, él no se apartó de su cama. El día en que ella falleció, el gato permaneció a los pies de su cuerpo sin vida hasta que fue llevado por los familiares. Uno de ellos, testigo de esa escena, comenzó a llorar, conmovido por una fidelidad tan silenciosa. Más tarde diría que ese gato fue el instrumento que Dios usó para mostrarle lo que era el amor incondicional. Fue el inicio de su conversión. Este tipo de historias no son aisladas, son más comunes de lo que creemos, porque cuando dejamos de ver con ojos humanos y comenzamos a mirar con los ojos del Espíritu, notamos que la creación está viva con el propósito de Dios. Cada animal puede convertirse en una parábola viviente.
Cada gato que se acurruca junto a nosotros puede estar cumpliendo una función más alta de lo que imaginamos: sanar, consolar, acompañar. En el Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 12, se nos dice que la voz de la tórtola se oye en nuestra tierra. Es un versículo poético, sí, pero profundamente revelador. La voz de los animales también tiene algo que decir, no en palabras humanas, pero sí en lenguaje divino, en el lenguaje del afecto, de la lealtad, de la ternura silenciosa. En cada gesto suyo, Dios puede hablarnos si estamos dispuestos a escuchar. La espiritualidad no es solo una doctrina, es una forma de vivir, de percibir, de relacionarnos. Y si entendemos esto, comenzaremos a valorar no solo a las personas, sino también a cada criatura que Dios ha puesto en nuestro camino. No para que las dominemos sin conciencia, sino para que como administradores fieles reflejemos el carácter de aquel que las creó. El Salmo 145:9 declara con fuerza: bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. No dice sobre algunas, ni solo sobre los humanos, dice todas sus obras. Esa inclusión nos desafía, nos invita a ampliar nuestra comprensión del reino, a preguntarnos: ¿cómo trato a lo que Dios ama? ¿Reflejo yo su compasión, incluso hacia lo más pequeño, hacia lo que muchos consideran insignificante? Dios no comete errores, y si puso en tu vida un gato, no es casualidad. Es parte de su delicado plan para enseñarte, para acompañarte, para formarte. No ignores esa presencia, no minimices esa relación, porque quizás a través de ese pequeño ser de ojos profundos, Dios esté susurrando verdades que aún no te has detenido a escuchar. Y si prestas atención, tal vez descubras que ese susurro es su voz. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha buscado entender la naturaleza del alma y su relación con el mundo que lo rodea. Las grandes preguntas sobre la eternidad no solo han abarcado la existencia del hombre, sino también la de los animales que nos acompañan en este camino temporal. En medio de esta búsqueda surge una interrogante que ha conmovido a muchos creyentes sinceros. ¿Tienen alma los animales? ¿Hay en ellos algo más que carne, hueso e instinto? ¿Existe dentro de sus ojos, en su respirar silencioso, una chispa del mismo aliento que Dios sopló sobre la humanidad? Para acercarnos a estas respuestas es necesario detenerse y mirar la creación a través del lente de la palabra de Dios. En Eclesiastés 3:21, el sabio plantea una reflexión inquietante. ¿Quién sabe si el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y si el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Esta pregunta, lejos de ser una afirmación categórica, revela la humildad del conocimiento humano ante el misterio de la creación. No se trata de una negación, sino de una invitación a contemplar lo eterno con reverencia, conscientes de que el propósito de Dios sobre cada criatura no siempre se nos revela con claridad absoluta. Sin embargo, sí se nos han dado señales. Cuando el apóstol Pablo escribió a los romanos, hizo una declaración profundamente reveladora. En el capítulo 8, versículo 22, afirma: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Este gemido, esta expectación, no proviene solamente del hombre redimido, sino de todo lo creado. No hace distinción entre lo humano y lo animal. La palabra toda abarca los cielos, la tierra y todo ser viviente. Esta expresión del dolor y la esperanza apunta a una redención que trasciende la humanidad, a una restauración cósmica que también toca a las criaturas que fueron parte del Edén y que, como nosotros, sufrieron las consecuencias de la caída. Al considerar que el pecado trajo maldición sobre toda la tierra, como lo muestra Génesis 3:17, comprendemos que la ruptura de la armonía no fue exclusiva del alma humana. La tierra misma fue afectada y con ella los animales que la habitan. Y si la caída los alcanzó, ¿no sería lógico pensar que la redención también los incluye?
no como redención del pecado personal, porque los animales no pecan, pero sí como una restauración del orden original, en el que toda criatura vivía en comunión perfecta bajo la autoridad del Creador. El Salmo 36:6 declara con fuerza: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios como el gran abismo, oh Jehová. Al hombre y al animal conservas. Esta afirmación une en un solo acto de preservación tanto al ser humano como al animal. El verbo conservar implica un cuidado activo, una protección deliberada de parte de Dios hacia toda forma de vida. No se trata solo de supervivencia biológica, sino de una continuidad dentro del propósito divino. Dios no preserva lo inútil. Si Él conserva a los animales es porque tienen un rol, una dignidad y una razón en su plan eterno. En el libro de Números capítulo 22 encontramos un relato que ofrece una perspectiva inesperada sobre la sensibilidad espiritual de los animales. Balaam, un profeta desviado, es confrontado por su asna, la cual ve al ángel de Jehová que él no puede percibir. La escritura dice que Jehová abrió la boca del asna y ésta habló con él. Este episodio no solo demuestra el poder soberano de Dios para usar cualquier criatura como canal de su voluntad, sino también sugiere que los animales pueden percibir realidades espirituales que el hombre, endurecido o distraído, no logra ver. No fue Balaam quien vio primero al ángel, fue su asna. Este hecho rompe toda visión limitada sobre la supuesta inferioridad espiritual de los animales. En Oseas 2:18, Dios habla de un pacto futuro que abarcará no solo a los hombres, sino también a los animales. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Este pacto no es simbólico, sino real. Dios promete una restauración de paz que incluye directamente a las criaturas vivientes. Su inclusión en este pacto revela que forman parte de un propósito redentor más amplio, uno que busca restablecer la armonía de la creación, tal como fue en el principio. La concepción hebrea del alma, conocida como nefesh, es utilizada en el Génesis tanto para referirse al hombre como a los animales. En Génesis 1:20 y 1:24, la expresión seres vivientes traduce esta misma palabra. El hombre recibe posteriormente un espíritu soplado directamente por Dios en Génesis 2:7. Pero no podemos ignorar que los animales también fueron formados como nefesh. Esta palabra incluye la idea de vida consciente, de apetito, deseo y en algunos contextos incluso emoción. No es una categoría meramente física. La Biblia no hace una división tajante entre los seres humanos y los animales en cuanto al aliento de vida, aunque sí marca una diferencia clara en cuanto a propósito, redención y responsabilidad moral. El Salmo 148 invita a todas las criaturas a alabar a Dios, no solo a los ángeles y al sol, sino también las bestias y todo animal, reptiles y volátiles. Este llamado a la alabanza incluye a seres que según la lógica humana no podrían expresar adoración. Sin embargo, el salmista los incluye como participantes activos en la glorificación del Creador. Esta inclusión no es accidental, es un eco del reconocimiento bíblico de que toda la creación es testigo y reflejo de la gloria de Dios. El solo hecho de existir, de vivir según su diseño, es ya una forma de rendir culto al Creador. Romanos 8:19-21 añade aún más profundidad a esta visión, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, con la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La esperanza no está limitada a los hombres, está en toda la creación. Los animales, como parte de ese todo, están incluidos en esta espera activa por la redención. No se trata de especulación emocional, sino de una promesa anclada en la palabra. En Apocalipsis 5:13 se menciona un cántico que proviene de toda criatura,
y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este versículo no habla figuradamente, habla de una realidad futura en la que cada ser viviente participa del acto más alto de adoración. La inclusión es universal y las criaturas no son observadoras pasivas, sino partícipes activas del gozo celestial. El carácter de Dios, revelado en las Escrituras, es coherente con esta visión. Dios no es selectivo en su amor. Su compasión se extiende sobre toda su obra. En Jonás 4:11, cuando el profeta se enfada porque Nínive no fue destruida, Dios le responde: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales? La mención de los animales no es una adición casual, es una reafirmación del cuidado divino sobre cada criatura. Dios tiene compasión, y su compasión no se limita a lo humano. Aceptar esta verdad nos transforma, nos ayuda a ver con mayor profundidad el mundo que nos rodea, nos invita a tratar a los animales con reverencia, no por un sentimentalismo pasajero, sino por una convicción espiritual. Reconocer que los animales tienen un valor ante Dios cambia nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestras prioridades. No son recursos a explotar ni presencias decorativas. Son portadores del hálito de Dios. Son parte del coro que un día se levantará en adoración perfecta. Negar esta dimensión sería reducir la obra de Dios a una visión incompleta, porque en cada rincón de la creación, en cada criatura, hay un reflejo de su gloria. Y si la gloria de Dios lo abarca todo, entonces nuestra teología debe ser lo suficientemente amplia como para incluir a toda la creación en nuestra esperanza. Esto no significa igualar al hombre con el animal. Significa reconocer que ambos fueron hechos por el mismo Creador, para su deleite y para su propósito eterno. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, pero también ha puesto belleza en la creación que lo rodea. Y esa belleza, esa vida que late en cada ser, no puede ser ignorada cuando hablamos de propósito y de eternidad. Las palabras de Billy Graham no fueron dogma, pero sí una declaración de esperanza. Una esperanza que no contradice la Escritura, sino que la honra. Una esperanza que nos permite imaginar un cielo donde el amor de Dios no ha dejado fuera a ninguna de sus criaturas. En esta búsqueda por entender si los animales tienen alma, no encontraremos una respuesta de laboratorio ni una fórmula teológica exacta. Pero sí encontramos en las Escrituras suficientes huellas que nos conducen a una conclusión poderosa. Los animales no son ajenos al plan de Dios. Están presentes en la caída, en el juicio, en el pacto, en la esperanza, en la redención y en la adoración. Forman parte de la narrativa divina de principio a fin. Y si están en la historia de Dios, entonces no debemos dejarlos fuera de nuestra comprensión del reino. Porque en el reino todo lo que Dios ha hecho será restaurado. Y en esa restauración quizás también se escuche el suave ronroneo de un gato redimido. A lo largo de la historia sagrada, las Escrituras revelan con claridad que Dios ha utilizado diferentes medios para consolar, fortalecer y acompañar a su pueblo. En momentos de soledad, en horas de angustia y frente al dolor profundo, la presencia divina se manifiesta a través de formas que muchas veces no esperamos. El consuelo que proviene de lo alto no siempre se presenta con palabras audibles o milagros espectaculares. A veces toma forma en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante, en aquello que a los ojos del mundo no tiene valor. En esa categoría entra la compañía silenciosa de los animales, entre ellos los gatos, cuya presencia en la vida de millones ha sido inexplicablemente restauradora. Es aquí donde se revela una faceta particular del cuidado de Dios, su capacidad de consolar por medios no convencionales, usando a las criaturas
que Él mismo creó para transmitir su paz. En 2 Corintios 1, 13, 4, el apóstol Pablo describe a Dios como el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Esta declaración es absoluta. Dios consuela en todas las tribulaciones y lo hace de maneras que muchas veces escapan a nuestra lógica. Al incluir a toda tribulación, también se abre la posibilidad de que su consuelo llegue a través de formas distintas, incluyendo aquellas que se manifiestan en la creación viva que nos rodea. En el Antiguo Testamento, el profeta Elías, abatido por el temor y el cansancio, fue consolado por Dios no mediante un espectáculo celestial, sino mediante una provisión silenciosa. Un ángel que le trajo pan cocido y agua, seguido por un susurro apacible en medio del viento. No hubo trueno ni terremoto, solo una presencia suave. La misma suavidad puede sentirse en el roce de un gato que se acerca sin exigir nada, que simplemente está, que habita el silencio con nosotros y cuya cercanía, por extraña que parezca, produce descanso. La creación está impregnada de la ternura del Creador. Por eso no es extraño que el consuelo de Dios pueda llegar envuelto en un maullido, en una mirada fija, en la calidez de un cuerpo pequeño que se acurruca junto a nosotros en medio de la noche. El libro de los Salmos está lleno de clamores por consuelo y también de afirmaciones sobre cómo Dios responde a esos clamores. El Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta cercanía no se limita a lo intangible. A veces, Dios se hace cercano usando lo visible, lo que tenemos a la mano. Un animal que permanece junto al lecho de una persona enferma no entiende teología, pero su persistencia y serenidad tienen un efecto profundamente espiritual. No necesita hablar para ser instrumento del consuelo divino. Su presencia, su constancia, su lealtad silenciosa reflejan algo del carácter de Dios que consuela sin necesidad de muchas palabras. En los evangelios vemos que Jesús, siendo la encarnación misma del amor del Padre, no evitaba los momentos de ternura ni desdeñaba los pequeños actos de cuidado. Su ministerio estuvo lleno de gestos de compasión que no dependían de grandes discursos. Tocó a los enfermos, lloró con los que lloraban, se detuvo ante el clamor de los marginados. Esa compasión activa es el mismo espíritu que inspira la capacidad de los animales para conectarse emocionalmente con nosotros. Aunque no comprendan con entendimiento racional, son sensibles al sufrimiento. Los gatos, en particular, poseen una intuición especial para percibir estados emocionales. Y aunque muchos los consideren fríos, su forma de consolar es discreta, no invasiva, pero constante. Esta capacidad no es casualidad, es parte del diseño que Dios imprimió en ellos. La Biblia deja claro que la creación entera fue concebida para manifestar la gloria de Dios. En Romanos 1:20 se nos dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entre esas cosas hechas están también los animales, que no solo viven para existir, sino para comunicar algo del carácter de su creador. Dios puede hablar a través de una tormenta, pero también a través de un suspiro felino en medio de una noche solitaria. El poder de consolar no siempre viene con estruendo. Muchas veces se manifiesta en el silencio que acompaña, que se queda, que no abandona. Cuando Jesucristo prometió el envío del Espíritu Santo, lo llamó el Consolador. La palabra utilizada en el griego es parakletos, que significa el que está al lado para ayudar. Esta misma lógica espiritual se extiende a todas las formas en que Dios decide estar cerca de los suyos. El consuelo divino no se limita al ámbito sobrenatural.
se manifiesta también a través de su creación, que refleja ese mismo carácter consolador. Si el Espíritu Santo es el Paracletos, entonces cada manifestación de consuelo en nuestra vida, por pequeña que sea, lleva en sí el eco de esa promesa. Y si un gato silencioso y constante cumple esa función, entonces no es una coincidencia, es una extensión visible del consuelo invisible. Isaías 40:11 presenta una imagen profundamente tierna de Dios. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Esta descripción no es abstracta, es concreta, física, llena de imágenes de cercanía y cuidado tangible. Es el tipo de amor que se expresa no solo en palabras, sino en presencia. Los animales que Dios ha puesto en nuestras vidas pueden ser una extensión de ese pastoreo suave. No llevan un mensaje explícito, pero su sola existencia transmite calma, seguridad y afecto. Su conducta refleja una parte de ese corazón de pastor que cuida a los suyos con dulzura. El Salmo 147:3 declara: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta acción de sanar y vendar no siempre llega por medios milagrosos. A menudo se manifiesta a través de procesos, de relaciones, de presencias constantes. Los animales domésticos han sido, en incontables ocasiones, agentes de esa sanidad, no porque ellos sean conscientes de su labor, sino porque han sido dispuestos por Dios como parte del entorno que restaura. Si Dios se vale de la medicina, del arte, de la música o del silencio para sanar, también puede usar la compañía de un ser creado para reflejar su ternura. En la Biblia, Dios utiliza múltiples instrumentos para cumplir sus propósitos. Usó a un pez para rescatar a Jonás, a un cuervo para alimentar a Elías, a un asna para abrir los ojos de Balaam. En cada caso, la criatura no fue un simple accesorio, fue un medio directo de intervención divina. Entonces, ¿por qué resultaría extraño que también utilice a un gato creado por él como herramienta para consolar a uno de sus hijos? Nada está fuera del alcance de su poder ni fuera del rango de su misericordia. Lo que el mundo ve como insignificante, Dios lo eleva y lo usa con sabiduría eterna. La doctrina cristiana enseña que Dios es omnipresente, que no hay lugar donde su espíritu no esté. Si esto es así, también está presente en cada rincón donde habita el amor. Y cuando se establece un vínculo de afecto sincero entre una persona y un animal, ese amor no nace del vacío. Es un reflejo de una comunión más profunda, una señal de que lo que procede del amor es siempre sagrado. En 1 Juan 4:7 se nos recuerda: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo lo que nace del amor, todo lo que consuela, todo lo que restaura, procede de Él. Aceptar que Dios puede usar un animal para consolar no es humanizarlo en exceso ni espiritualizar lo emocional. Es reconocer que el Creador actúa a través de su obra, que la creación entera es portadora de su carácter y que, si todo lo creado refleja su gloria, entonces también puede ser canal de su compasión. Así como la luz entra por una ventana y transforma el ambiente, el consuelo de Dios puede entrar en nuestra vida por caminos inesperados, incluso por el caminar lento de un gato que se acurruca en nuestro regazo cuando todo parece derrumbarse. En el reino de Dios, lo pequeño tiene valor, lo que parece débil es poderoso. Lo que el mundo considera irrelevante es elegido, y si los animales tienen un lugar en su diseño, también pueden tener un rol en su obra restauradora. En ese diseño, cada criatura cumple una función, y si el propósito de un gato es simplemente estar allí cuando más lo necesitamos, entonces está cumpliendo su parte con fidelidad. Dios es experto en usar lo cotidiano para revelar lo eterno. Y si algo nos enseña la creación,
es que nada está fuera del alcance del propósito divino. Por eso, cuando el consuelo llega a través de un ser sin palabras, no debe sorprendernos. Es Dios quien obra en el silencio. Es Dios quien acompaña sin hacer ruido. Y en ese acto callado, en esa compañía tranquila, encontramos una verdad que trasciende el entendimiento humano. El consuelo de Dios no tiene límites, ni en forma ni en canal. Todo lo que consuela con amor lleva la huella de su mano. A lo largo de los años, las palabras de grandes hombres de fe han servido como eco de verdades más profundas que el corazón humano necesita oír. Entre ellos, Billy Graham se alzó como una voz que supo unir la fidelidad bíblica con la ternura de un evangelio encarnado en la vida diaria. Cuando se le preguntó si los animales estarían en el cielo, su respuesta fue sencilla, pero cargada de esperanza. Si tener a tu mascota en el cielo es necesario para tu felicidad, entonces estoy seguro de que estará allí. Esta frase, que para algunos parecería superficial, ha despertado una reflexión que toca el centro mismo de lo que creemos sobre el carácter de Dios, la eternidad y la amplitud de su amor. No se trata de una declaración doctrinal cerrada, sino de una afirmación que abre la puerta a una posibilidad sustentada en la comprensión del reino como un lugar donde nada bueno es olvidado y todo lo amado es redimido. Las Escrituras no presentan una descripción exhaustiva del cielo en términos de qué especies lo habitarán, pero sí nos ofrecen una imagen de restauración total, de reconciliación universal. El Apocalipsis habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no habrá llanto ni dolor, porque las cosas anteriores han pasado. En ese escenario glorioso, no solo se vislumbra la renovación del alma humana, sino la transfiguración de toda la creación. Romanos 8:21 nos permite asomarnos a esta visión. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La palabra creación en este contexto no se limita al ser humano, sino que incluye a todos los elementos que fueron afectados por la caída. Esta es una clave para comprender por qué las palabras de Graham resuenan en tantos corazones. No están fundamentadas en una emoción pasajera, sino en una intuición espiritual que reconoce que el reino de Dios no es exclusivo ni excluyente. Es pleno, es justo y sobre todo es coherente con el carácter de un Dios que se deleita en restaurar lo que ha sido dañado. La imagen que a menudo se proyecta del cielo como un espacio abstracto y etéreo no encuentra una correspondencia real con la enseñanza bíblica. Las Escrituras nos muestran que la esperanza final de los creyentes no es escapar de este mundo, sino verlo transformado. Isaías 65 habla de cielos nuevos y tierra nueva, donde se construirán casas, se plantarán viñas y los animales estarán en paz. Isaías 11 muestra una visión en la que el lobo habita con el cordero y el león come paja como el buey. Esta no es solo una metáfora de armonía moral, es también una restauración del orden natural. Esta visión profética revela una creación reconciliada con su Creador, una existencia donde la muerte ha sido vencida no solo para los hombres, sino para toda criatura. La afirmación de Graham, entonces, no surge del deseo de consolar sentimentalmente, sino del reconocimiento de que la bondad de Dios es abundante y su amor no tiene fronteras arbitrarias. Cuando alguien le preguntaba si su gato estaría con él en la eternidad, la respuesta no debía centrarse en la especulación doctrinal fría, sino en el reflejo del carácter de Dios. ¿Es nuestro Dios uno que borra de la memoria eterna todo vínculo de amor puro? ¿O es el Dios que registra hasta la lágrima derramada por una criatura amada? Si los cabellos de nuestra cabeza están contados, si ni un gorrión cae sin que el Padre lo sepa, entonces debemos preguntarnos si lo que llamamos pequeño no es en verdad profundamente significativo ante sus ojos. Esta comprensión de lo eterno exige una revisión de nuestra manera de ver el reino. Jesús habló del reino de Dios en términos concretos. Habló de campos, de semillas, de árboles, de aves.
No construyó su enseñanza sobre ideas abstractas, sino sobre elementos vivos, tomados del entorno que la creación ofrece. En Mateo 6:26 dijo: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. No solo las usa como ejemplo, las reconoce como recipientes del cuidado divino. Las coloca dentro del marco de su provisión activa. Esto no es poesía pastoral, es una teología de la inclusión que abarca a toda forma de vida bajo el amparo de su soberanía. El reino no es simplemente un lugar al que vamos, es la consumación de una relación. Y si esa relación ha sido construida sobre la base del amor, entonces debemos comprender que el amor verdadero no puede ser desechado al cruzar el umbral de la eternidad. En 1 Corintios 13:8 leemos que el amor nunca deja de ser. La lógica del reino no es la lógica del descarte, sino la de la redención. Si hemos amado de manera pura a una criatura, si hemos vivido un vínculo lleno de ternura y cuidado, ese amor no se evapora, encuentra su plenitud en la eternidad. La teología del reino también debe ser coherente con la revelación progresiva de la Escritura. En el principio Dios vio todo lo que había hecho y dijo que era bueno en gran manera. Esa bondad incluía a los animales, a los árboles, al mar, al cielo. El pecado fracturó esa armonía, pero no destruyó el valor esencial de la creación. Dios no abandona lo que ha llamado bueno. El juicio y la redención, tal como se revelan en la Biblia, no consisten en eliminar todo lo creado para hacer algo completamente distinto, sino en purificarlo, restaurarlo y llevarlo a su propósito final. En Apocalipsis 21:5, Cristo dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. No dice nuevas cosas, sino todas las cosas. La promesa no es de sustitución, sino de renovación. Cuando se interpreta el cielo como un ámbito despojado de todo lo natural, se corre el riesgo de vaciarlo de la riqueza que Dios quiso compartir con su creación desde el principio. Por eso, cuando Billy Graham respondió con esa frase, no estaba minimizando la gloria del cielo, estaba ampliando nuestra visión de ella. Estaba recordando que el Dios que nos dio gozo en esta tierra, que nos permitió reír, abrazar, cuidar, también tiene la capacidad de restaurar cada una de esas experiencias en su reino perfecto. Un cielo que no puede contener amor verdadero no sería un cielo bíblico. Sería una idea humana limitada. El mismo Jesús resucitado no fue un espíritu flotante. Comió con sus discípulos, los tocó, caminó con ellos. La resurrección no es una negación del cuerpo, es su glorificación. Si los cuerpos serán redimidos, si la tierra será renovada, si la vida será restaurada, entonces podemos ver con ojos más esperanzados el destino de toda criatura viviente. Colosenses 1:20 nos entrega una promesa poderosa, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No algunas cosas, sino todas. El testimonio bíblico es claro respecto a que el plan de Dios siempre ha sido total. No fragmenta lo sagrado, no separa lo espiritual de lo tangible. En la encarnación de Cristo vemos la unión perfecta entre lo eterno y lo material. El mismo Dios que descendió y caminó entre nosotros no lo hizo para destruir la creación, sino para restaurarla desde dentro. Y si esa restauración incluye todo lo que el pecado tocó, no es insensato pensar que también incluye aquello que amamos con pureza en este mundo. El afecto hacia los animales no es una distracción emocional, sino una expresión concreta del dominio amoroso que Dios delegó al ser humano desde el principio. En Génesis 1:28 se nos llama a sojuzgar la tierra y señorear sobre los animales, no con tiranía, sino con responsabilidad. El cuidado que damos a los seres vivos es parte del reflejo de la imagen de Dios en nosotros. No hay amor verdadero que Dios pase por alto, no hay gesto de bondad que Él desprecie. Hebreos 6:10 afirma:
Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Si esto es verdad respecto al servicio entre creyentes, ¿por qué no habría de aplicar a cada acto de amor ejercido desde la imagen de Dios que portamos? En ese mismo espíritu, las palabras de Billy Graham adquieren su verdadero peso. No porque definan una doctrina, sino porque revelan la esperanza de una fe que comprende a Dios no como un juez lejano, sino como un padre que conoce los anhelos profundos de sus hijos. Un padre que no se complace en arrebatar, sino en restaurar, que no borra las huellas del amor, sino que las eleva hasta convertirlas en eternas. La promesa del cielo no es solo la ausencia de dolor, es la presencia plena del gozo. Y si el gozo fue real, cuando caminamos junto a una criatura que nos reflejó fidelidad, ternura y compañía, no podemos descartar que ese gozo también pueda ser parte de la herencia eterna. El cielo no es un archivo cerrado, es una expansión del amor de Dios sin límites. Y en ese amor, todas las cosas buenas encuentran su lugar. Esta es la esperanza que transforma la manera en que vivimos ahora, porque si lo que amamos aquí tiene valor eterno, entonces cada momento de cuidado, cada gesto de ternura, cada vida compartida tiene un eco en la eternidad. No se trata de una visión romántica, sino de una comprensión madura de la amplitud del reino. Un reino que no descarta, sino que restaura. Un reino donde la justicia y la misericordia se abrazan. Un reino donde el rugido del león y el ronroneo del gato pueden ser parte de una misma sinfonía de alabanza. Porque donde el amor de Dios reina, todo lo creado encuentra su redención. Y en esa redención quizás nos espere no solo una corona, sino también una pequeña criatura que Dios no olvidó. La creación entera, desde sus formas más majestuosas hasta las más discretas, está impregnada de un lenguaje espiritual que trasciende la lógica humana. Dentro de ese diseño sagrado, incluso las criaturas más pequeñas y silenciosas como los gatos portan una expresión del carácter de Dios que muchas veces pasa desapercibida. En ellos hay algo más que instinto. Hay una presencia que enseña, que revela, que confronta nuestra manera de habitar el mundo. La sabiduría divina no siempre se presenta con estruendo, muchas veces se manifiesta en la sutileza. Así como Jesús enseñaba con parábolas tomadas de la vida cotidiana, también la conducta de los animales puede leerse como una forma de instrucción viva para el alma que sabe observar. En los evangelios Jesús invitaba constantemente a mirar con atención. Mirad las aves del cielo, considerad los lirios del campo. Mateo 6, 26, 28. No era una invitación poética, sino un llamado espiritual a descubrir verdades del reino en los detalles que nos rodean. Los gatos, en su andar pausado, en su manera de habitar el silencio, en su independencia serena, representan aspectos del carácter que muchas veces olvidamos cultivar. Su capacidad de estar presentes sin invadir, de observar sin intervenir, de encontrar reposo en medio del bullicio, es reflejo de una sabiduría que no compite, que no se impone, pero que transforma. La Escritura nos muestra que Dios valora el descanso. El séptimo día de la creación fue santificado precisamente porque Dios reposó de toda la obra que había hecho. No fue una señal de fatiga, sino de plenitud. El descanso no es pasividad, es una forma elevada de confiar. En los gatos, el reposo no es pereza, es conciencia del momento presente. Es una forma de estar que nos recuerda la invitación de Jesús en Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La calma que transmiten no nace de la ignorancia, sino de una sintonía con el ritmo natural de la vida que muchas veces el hombre ha perdido por correr tras cosas que no sacian.
La independencia que caracteriza a los gatos puede parecer orgullo a simple vista, pero vista con ojos espirituales revela otra dimensión. Nos recuerda que la identidad no depende de la aprobación externa. Ellos no se afanan por agradar, no viven del aplauso. Se mueven con una libertad que desafía la necesidad humana de validación constante. En Gálatas 10, el apóstol Pablo pregunta: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Esta es una pregunta que cada creyente debe hacerse y que encuentra eco en la actitud tranquila de un gato que simplemente es, sin disfraz, sin artificio, sin necesidad de fingir algo que no es. La contemplación también es una virtud espiritual que los gatos practican con naturalidad. Son observadores, se detienen, analizan antes de actuar. En un mundo que corre sin pausa, su actitud invita a mirar detenidamente, a no responder con inmediatez, a discernir. La Biblia habla constantemente de la importancia del discernimiento. Proverbios 2, 3, 5 nos exhorta: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esta búsqueda no se da en el ruido, sino en la quietud, en la mirada que se detiene, que examina, que escucha. Los gatos también enseñan sobre el valor del espacio. No se imponen, respetan su entorno, se deslizan sin perturbar. Esa manera de habitar recuerda la humildad que Jesús enseñó con su ejemplo. Filipenses 2, 6, 7 describe cómo Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Hay algo de ese despojo en la forma en que un gato no necesita dominar para existir. Habita sin agredir, se afirma en su lugar sin invadir el de los otros. Esta es una lección silenciosa pero profunda, en una época donde el ego muchas veces se disfraza de necesidad y la presencia de unos se impone sobre la de otros como una carga. Toda la creación comunica algo del Creador, no con palabras, pero sí con actos, con formas, con movimientos. El Salmo 19:1 afirma que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si los cielos pueden hablar, también lo pueden los animales que Él formó. En ellos hay trazos del diseño divino, reflejos del carácter de aquel que es paciente, sabio y que obra con propósito, incluso en lo más pequeño. La vida de un gato puede ser una parábola viva. Su forma de andar, su manera de permanecer, su forma de amar sin dramatismo, es una escuela espiritual para quien tenga ojos para ver. Dios no deja huellas sin intención, y si puso en el mundo criaturas con tal equilibrio, con tal armonía interior, es porque quiere enseñarnos algo a través de ellas. Así como el lirio enseña a no preocuparse y el gorrión nos recuerda el cuidado del Padre, el gato nos muestra la sabiduría de ser, la dignidad del silencio, la paz que brota del alma que ha encontrado su lugar. En esa quietud, en ese ritmo, se esconde un mensaje que viene de lo alto. Un susurro que no necesita palabras para instruir. Una enseñanza que sin ruido nos dirige a una vida más centrada, más libre, más plena en la presencia de Dios. La promesa de restauración que Dios ha dejado establecida en su palabra no está limitada al alma humana, sino que abarca toda la creación que gime por redención. Desde el primer capítulo de la Biblia hasta el último, la narrativa sagrada revela un plan de reconciliación total, donde nada de lo que Él ha formado será abandonado o pasado por alto. Romanos 8, 19, 21 nos ofrece una visión profunda de esta esperanza, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, con la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este texto declara que la redención no se trata únicamente del hombre,
sino de todo lo que fue sometido a la vanidad a causa del pecado. El reino que ha de venir no será una negación del mundo, sino su renovación gloriosa. Cuando Isaías describe ese futuro restaurado, lo hace con imágenes concretas, con animales pacificados, con naturaleza transformada. Morará el lobo con el cordero, y un niño los pastoreará. Isaías 11:6. No se presenta un entorno meramente espiritualizado, sino un mundo físico reordenado según la voluntad perfecta del Creador. En esa visión, cada criatura tiene un lugar, cada vida creada encuentra su propósito restaurado. El mismo Dios que creó a los gatos con la capacidad de dar compañía, consuelo y ternura, no desecha su obra cuando llega el tiempo de la redención. En su reino, todo lo que refleja su bondad será vindicado. El Apocalipsis, lejos de presentar una destrucción total, proclama una nueva creación. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Lo nuevo no es extraño a lo anterior, es una transfiguración. Dios no borra lo que ama, lo transforma. Por eso, en su reino venidero, no hay lugar para el dolor ni para la separación. El Cordero en el trono proclama: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. No dice que hará otras cosas, sino que renovará lo que existe, purificándolo y glorificándolo con su luz. El reino de Dios es la consumación del amor que no se agota, la restauración de todo lo que fue tocado por el quebranto. Si en este mundo un gato ha sido reflejo del cuidado divino, si ha sido compañía en la soledad y paz en la tormenta, ese vínculo no se pierde en la eternidad. La creación que fue llamada buena será levantada a una gloria mayor, porque en la visión de Dios el reino también es para ellos. El carácter de Dios se manifiesta no solo en lo que hace, sino en cómo lo hace. Y cuando observamos la creación desde esta perspectiva, comprendemos que cada detalle, cada forma de vida, cada criatura con la que compartimos el mundo es una expresión minuciosa de su naturaleza. No es casualidad que tantas personas experimenten una conexión espiritual profunda con los animales, en especial con los gatos, cuya presencia, silenciosa y constante, parece susurrar una verdad que escapa a los discursos. Que Dios no solo está en lo grandioso, sino también en lo íntimo, en lo que no necesita ser explicado para ser real. En ese susurro está contenida una dimensión de la eternidad que, más que entenderse, debe contemplarse. Los gatos nos confrontan con la idea de una espiritualidad que no siempre exige palabras, que no necesita escenarios visibles de poder para ser verdadera. Ellos existen en un espacio donde lo sagrado se mezcla con lo cotidiano. Esta conclusión no busca cerrar una idea, sino abrir el corazón a una comprensión más alta, una que nos recuerda que el reino de Dios se construye también desde lo imperceptible. Si hemos aprendido a ver a través de los ojos de la fe, entonces también podemos entender que todo lo que Dios permite que nos toque, lo hace con intención. La espiritualidad en su expresión más pura es esa capacidad de reconocer que no estamos solos y que incluso en los espacios más comunes, Dios ha puesto señales de su presencia. Hay algo en la mirada de un gato que no pide nada, pero lo dice todo. Esa mirada parece pertenecer a otro tiempo, uno sin prisa, sin urgencia, sin afán de dominio, y en ella hay una revelación para quienes saben detenerse. Porque en un mundo que nos empuja constantemente hacia la productividad, hacia la visibilidad, hacia el ruido, Dios nos recuerda que su voz también se encuentra en la quietud, en la pausa, en la contemplación. Tal vez por eso, entre tantas formas posibles de hablar al corazón humano, el Señor nos permite ser acompañados por criaturas que entienden lo que el alma muchas veces olvida, que la presencia basta. El propósito de Dios no se limita a lo que entendemos. Su gloria trasciende nuestras categorías, y si algo nos enseña la creación es que Él se deleita en lo inesperado. Los gatos
en su aparente desinterés, nos enseñan la libertad de no necesitar constantemente la atención ajena para saber quiénes somos. En eso reflejan una verdad profunda del reino, que el valor no está en el reconocimiento, sino en la esencia. Dios no ama porque somos útiles, ama porque somos suyos. Y en cada criatura que Él ha formado, esa firma permanece intacta, aun cuando los ojos humanos no la vean. Pensar en la eternidad no debería limitarnos a un lugar lejano, sino encender en nosotros una manera distinta de habitar el presente. Porque si creemos que el reino de Dios se extiende sobre toda la creación, entonces también debemos vivir con una reverencia renovada hacia todo lo que Él ha hecho. El vínculo con los animales, cuando se vive con pureza, no es una distracción emocional, sino una participación silenciosa del amor con el que Dios sostiene el universo. En ese vínculo hay algo que nos prepara para lo eterno, porque nos entrena a reconocer la belleza sin condiciones, la fidelidad sin palabras, el amor sin contratos. Billy Graham, al responder con esperanza sobre la posibilidad de ver a nuestras mascotas en el cielo, no estaba dando una lección de teología sistemática. Estaba haciendo eco de un Dios que se complace en restaurar todo lo que el amor ha tocado. Esta conclusión no es una garantía terrenal, pero sí una invitación celestial a confiar en que nada que haya sido santificado por el amor quedará fuera de su redención. A vivir sabiendo que lo eterno no es solo lo que viene, sino también lo que ya late en lo más sencillo de la vida, y que tal vez en el suave andar de un gato ya hay huellas de ese reino que se acerca.